245, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ET, uniendo el país con energía. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Muy buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa A Tiempo. Hoy es sábado 16 de marzo del año 2019. Se inicia una semana donde estará presente el espectáculo, la entrega de los premios soberanos. Eso es el próximo martes 19, pero también estamos en el mes de marzo, donde se espera que caiga algo de lluvia, porque nuestro país está atravesando por una sequía que todavía no está tan acentuada, tan fuerte como en otras ocasiones, pero ya el gobierno está tomando medidas para reducir o para orientar a la población sobre el uso del agua, de la poca agua que tenemos. Solamente 2 presas a nivel nacional tienen la suficiente agua para la agricultura y para el consumo humano. Las demás presas del país están en una situación crítica. Así que esperamos que la lluvia se presente por lo menos a finales de marzo, principio del mes de abril. Señores, y el show del caso Jan Alain Miriam Germán continúa. Lamentablemente, en el programa pasado, aquí comentábamos de que el presidente de la República debería tomar una medida frente a esta situación. Tal parece que eso no se ha dado, y eso, ¿qué es lo que hace? Que ha estado perjudicando al presidente de la República con algo que estamos seguros que él no apoya, esa actitud de su subalterno, Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, que se muestra prepotente, como un muchacho malcriado, pero que frente a su padre hace su rabiaca y nada le pasa. ¿Qué es lo que puede pensar y está pensando la población? Que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, está apoyando esa situación. Y lo está apoyando porque también no solamente ha puesto al presidente de la República en una situación difícil, sino también ha puesto al presidente del Senado de la República, al secretario general del PLD, en una situación también difícil. En la reunión, la rueda de prensa que se ofreció el pasado miércoles, luego de la conclusión de haber terminado la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, se dice que lo que Jan Alain hizo ahí no fue lo que se permitió y se aprobó previamente en el Consejo de la Magistratura. Y el doctor Reinaldo Pared, que estaba ahí a su lado, las fílmicas están ahí, la forma como él se expresa, el disgusto que expresa en su rostro frente a las declaraciones de un muchacho maleducado, de un muchacho prepotente, de un muchacho malcriado. Esa es la imagen que está dando el Procurador General de la República, que en esa rueda de prensa
pidió perdón, pero pidió perdón de una forma sutil. Está bien que me perdone, pero ella esto y aquello, y lo que yo dije es verdad. Una forma de no pedir perdón y seguir ahondando en esa situación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué coloca ahora a la magistrada Miriam Germán? La convierte en una víctima. Y ya en la próxima evaluación para decidir si ella continúa o no en la Suprema Corte de Justicia, ya Miriam Germán no puede salir de que fue rechazada. Ya ese Consejo Nacional de la Magistratura se ve obligado a rectificar a Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, de que no sea la presidenta, que era otro de los puestos que se estaban barajando para Miriam Germán, puede ser que no. Ahora, pero ya frente a esta afrenta, que fue una afrenta, porque el Procurador General de la República no solo violentó el reglamento, sino que acogió a un viejo truco utilizado en la era de Trujillo, como hablamos aquí en la semana pasada, del llamado foro público, que lo reseña en un libro Lipe Collado, titulado El foro público en la era de Trujillo. Así es que léanse ese libro para que ustedes vean que ahí está exactamente reproducido lo que hizo. O sea, es la misma técnica utilizada por el Procurador General de la República frente a la magistrada Miriam Germán. Este episodio, que como dije, echó a perder, le ha quitado brillo la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cualquier resultado ahí va a quedar empañado por esta actuación del Procurador General de la República. Y esperamos que cuando esto termine, cuando esta selección se dé, el presidente de la República tome la decisión correcta, la decisión que la población está esperando, y es la destitución del magistrado Jean Alain Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República, porque le echó una vaina a él, le echó una vaina a la justicia, le echó una vaina al gobierno sin necesidad, sin reparo alguno. Y luego de presentarse, en vez de presentarse sumiso, de presentarse arrepentido, lo hace con una prepotencia ya que ustedes la han visto. Señores, y la primera gran derrota del siglo XX en América Latina la acaba de tener el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano tiene una situación difícil en Venezuela, y como dijimos, el gobierno norteamericano ha sufrido en Venezuela la primera gran derrota en América Latina en el siglo XXI. El gobierno norteamericano, encabezado por el presidente Donald Trump, por Mike Pompeo, ministro de Relaciones Exteriores, y el jefe especial John Bolton para América Latina, han tenido un fracaso rotundo en Venezuela. ¿Por qué un fracaso rotundo? Porque la política venezolana, y tal como se planeó todo, era para sacar a los chavistas del poder en máximo una 24 horas luego de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se esperaba de que toda o gran parte de los militares venezolanos inmediatamente se hiciera ese anuncio, se iban a poner del lado del presidente autoproclamado. Pero casi a 2 meses la situación no ha sido así. Y aún así, luego del fallido intento de la supuesta ayuda humanitaria que se pretendía entrar a Venezuela el 23 de febrero, un fracaso también total, pero el fracaso último, el sabotaje eléctrico por el que dejó a Venezuela, toda Venezuela, con una semana, 10 días, prácticamente sin energía eléctrica. Un país acostumbrado a que la electricidad no se va, no hay fallo, porque de que eso sucede en República Dominicana no es algo grave.
porque aquí todos los hospitales, todos los grandes comercios y medianos tienen sus equipos de emergencia, tienen planta eléctrica, inversores, pero en Venezuela, como la electricidad no es común que falle, y si falle por unos cuantos minutos, no más, pues ese apagón de 8 días dejó a Venezuela completamente devastada, con una situación que ni siquiera los hospitales tenían una fuente alternativa de electricidad confiable. Pero luego de ese apagón de 10 días, de ese sabotaje, porque recuerden que Venezuela está atravesando por una guerra. No solamente se está contra Venezuela una guerra mediática, sino también una guerra a todos los niveles. Y ya hoy día se puede derrocar un gobierno, se puede desestabilizar un gobierno sin ni siquiera enviar un solo soldado a ese país para derrocar ese gobierno. Ya el uso de la tecnología, usted puede, ya están los hackers, que cualquier aparato electrónico, no importa que esté una persona desde aquí, puede hackear, puede dañar cualquier sistema electrónico de aquí a China o cualquier parte del mundo. Así es que el cuento de que fue, una estructura eléctrica desfasada que hay en Venezuela, eso nadie se lo cree en medio de esta situación de guerra, como dijimos, no solamente mediática, porque Venezuela está pasando desde hace un tiempo acá una guerra mediática, un cerco mediático, sino también un cerco económico, una especie de apicio, o sea, de ahorcamiento en el sistema eléctrico, en el sistema económico venezolano. Son miles de millones de dólares que están retenidos a nivel mundial, incluso República Dominicana tiene varios millones de dólares, se habla que son más de 20 millones de dólares que República Dominicana tiene para pagarle a Venezuela, pero no puede hacerle ese pago a Venezuela, al gobierno venezolano, porque los bancos de transferencia para ese dinero son norteamericanos, como son la mayoría, y entonces en el embargo norteamericano eso no se permite. Mientras tanto, que Venezuela está cayendo a pedazos, está a gritos, pero ahí están los chavistas, que como hemos dicho y hemos planteado aquí siempre, que los chavistas tienen el apoyo mayoritario de los venezolanos que viven en Venezuela, no los que están fuera de Venezuela, los que viven en Venezuela, y que la revolución chavista ha beneficiado más a los pobres de Venezuela que a la clase media alta, que a los ricos de ese país. Por eso ese gran apoyo, aún así de todo lo desastre y todo el mal gobierno que ha hecho Nicolás Maduro, los chavistas se mantienen firmes en el poder en Venezuela. Y esto no es solamente un fracaso del gobierno norteamericano, sino un fracaso del gobierno colombiano, de Iván Duque, un fracaso del gobierno brasileño encabezado por Jair Bolsonaro, un fracaso del gobierno chileno, del gobierno argentino, del gobierno peruano. Y recuerden ustedes que esos presidentes de Brasil, Argentina, Chile, fueron a Colombia, fueron a la frontera entre Colombia y Venezuela el 23 de febrero para entrar, empujar la ayuda humanitaria hacia ese país. O sea que un fracaso también para esos países, no para esos países, para esos gobiernos. Un fracaso para el gobierno español, que olvidándose de la situación que está pasando en Cataluña, de la independencia que están reclamando más de la mitad de los catalanes, pues España, Pedro Sánchez, que vino aquí a República Dominicana, que fue a México y salió de México con el rabo entre las piernas, cuando le pidió al presidente López Obrador de que apoyara la posición del Grupo de Lima y se sumara a los gobiernos que habían aceptado, reconocido a Juan Guaidó en Venezuela. Y ahí fue cuando
López Obrador le habló de la autodeterminación de los pueblos. Pues Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, no le quedó de otra que irse de México con el rabo entre las piernas. O sea, estamos hablando de que el hecho de que Venezuela hoy, de que el gobierno chavista esté en el poder, aún con toda esa guerra, cerco mediático, cerco económico, sabotaje eléctrico, en todos los sentidos de una guerra, el hecho de que Maduro esté hoy día en el poder significa un gran triunfo de ese país y una derrota para el gobierno venezolano y sus aliados en América Latina y el mundo. Pero también a nivel de la OEA, a nivel de la ONU, el gobierno norteamericano no ha logrado hacer aprobar una resolución de condena hacia el gobierno venezolano de ordenando elecciones en Venezuela, una resolución de la ONU, pero tampoco una resolución en la OEA. O sea que no queda de otra de ir a una negociación, de servir de puente a esos países, si quieren de que Venezuela salga de esa crisis, para iniciar un diálogo, pero no un diálogo como los otros que se han dado, que haya una oposición dispuesta a negociar, una oposición dispuesta a ceder, porque esa oposición para negociarla en Venezuela tiene que unificarse y tiene que ceder y darse cuenta que los chavistas, después de 20 años de manera ininterrumpida en el poder, usted no va a sacarlo así por así. Mire, ustedes se van y ya. Y ni siquiera pensar en una invasión, porque el gobierno norteamericano dijo de que todas las opciones estaban abiertas y dejó entrevisto también que la decisión de una invasión, no, ya a estas alturas una invasión no es posible en América Latina. Así es que volvemos y repetimos que los Estados Unidos en Venezuela ha tenido el fracaso más grande del siglo XX en América Latina en cuanto a política exterior se refiere. Porque no es un fracaso militar, porque los Estados Unidos no ha invadido a Venezuela, no ha introducido soldados a Venezuela, pero sí ese cerco económico, ese cerco mediático y esas influencias y ese apoyo directo de logística de dinero a la oposición en Venezuela. Pero aún así, vuelvo y repito, el gobierno chavista está en el poder. Ya ahora, a partir de esta decisión, de esta situación que se ha presentado, el gobierno norteamericano debe estar replanteando los pasos que va a dar frente a Nicolás Maduro, frente a los chavistas. Pero no quede usted que ya el tono de la política exterior norteamericana sea la de un consenso en Venezuela, de que los venezolanos se sienten a negociar, de que los chavistas se sienten a negociar con la oposición y de que se llegue y que, bueno, si unas elecciones, bueno, vamos a esperar unas elecciones, fortalecer esa oposición para que decida participar en unas elecciones, de que cambiar el sistema electoral, vamos a cambiar el sistema electoral. Pero aquí hemos dicho que en Venezuela está reconocido internacionalmente, incluso hasta por el gobierno norteamericano, que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores del mundo, reconocido por la oposición venezolana, reconocida por varios países del mundo. En Venezuela se vota y votan más de 20 millones de personas, están convocados y a las 2 horas, 3 horas como máximo de cerrarse los centros de votación, ya toda la población sabe quién ganó. Ya sabe quién ganó. Y si deciden ir a un reconteo de votos, como se ha hecho en varias ocasiones, no ha habido ningún problema y los resultados que se dieron primero vuelven y se ratifican frente a un reconteo. El sistema, los chavistas en Venezuela han pasado por varias elecciones y todas esas elecciones, como dijimos, con un sistema electoral probado, diáfano, donde puede todo el mundo verificarlo. Esa es la situación del caso de Venezuela.
ya ha salido un poco de la palestra pública, ya hay menos presencia a nivel internacional del caso Venezuela, ya las aguas están un poco calmadas, ya pasó lo que es el sabotaje eléctrico, ya Venezuela se está recuperando y esperamos ya, porque dice un refrán por ahí que lo que no te mata te hace más fuerte. Ya este apagón en Venezuela ya deja una población mucho más fortalecida. Y si el gobierno le vende a la población que ese apagón fue culpa de la guerra de los Estados Unidos en contra de Venezuela, pues la situación se les pone más difícil para los venezolanos y los chavistas y los norteamericanos, el gobierno norteamericano y la oposición venezolana, se les pone más difícil sacar a los chavistas del poder, porque los venezolanos entonces empiezan a visualizar que los culpables de la crisis no es Nicolás Maduro, no son los chavistas, sino los que están saboteando el sistema eléctrico, los que están reteniéndole dinero a un pueblo que necesita esos recursos para medicina, para comida, para todo, y el gobierno norteamericano se la pone difícil, le retiene ese dinero. ¿Y quiénes son los representantes del gobierno norteamericano en Venezuela? La oposición. O sea que si el gobierno logra articular eso, y como los venezolanos son sumamente nacionalistas, y cuando un país se ve atacado desde fuera, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que ese país se unifica, y el que está manejando el poder aprovecha esas agresiones como punta de lanza, como elemento principal de propaganda para decirle, mira, el enemigo no soy yo, mire, los enemigos son los que no permiten que el dinero entre para resolver esto y aquello. Algo como lo que ha sucedido en el caso de Cuba. Cuba, Fidel Castro, Raúl Castro han estado en el poder. La revolución cubana se ha mantenido en el poder en Cuba. Ha sido sobre todo con la ayuda del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano es quien le ha dado los elementos a los cubanos, a la política cubana, para que la revolución cubana se mantenga en el poder, para que Fidel y su grupo se mantengan en el poder. ¿Cuál ha sido la excusa? El embargo. Que no hay medicina en los hospitales. ¿Quién es el culpable? El gobierno norteamericano. Que no desarrollamos económicamente. ¿Quién es el culpable? El gobierno norteamericano. Y cuando eso se ve, cuando la agresión viene desde fuera, eso tiende a unificar a los pueblos. Eso puede ser que se esté dando en el caso venezolano. Y el gobierno norteamericano no aprende la lección. No la aprende porque Cuba ha sido una gran lección y todavía usted ve que siguen repitiendo el mismo librito, sobre todo de parte de los republicanos. Los avances en la política exterior de los demócratas, encabezados últimamente por el último gobierno de Barack Obama, mire cómo Donald Trump le ha dado para atrás. Y hoy amenaza con recrudecer el embargo en contra de Cuba. Y miren la situación de Venezuela, como vuelvo y repito, el gran fracaso a nivel de la política exterior de los Estados Unidos. El gran fracaso de la política exterior en América Latina del siglo XXI ha sido el caso de Venezuela. Señores, y aquí hemos hablado en varias ocasiones del gran problema de los hospitales públicos en la República Dominicana, el pésimo servicio que dan los hospitales públicos. Y la culpa no es tanto del gobierno, porque el gobierno hace las inversiones que necesita el sector salud, pero esas inversiones, buenos hospitales, hospitales bien equipados, eso no se ve por el pésimo servicio que dan los que trabajan en esos hospitales públicos, que se creen que es un favor que le hacen a los pacientes, no que se le está pagando por eso, no que están obligados a darle un buen servicio. Mientras esa cultura no cambie, los hospitales en la República Dominicana seguirán siendo
el lastre del sistema de salud en el país. Señores, el tiempo se nos acabó, así que el próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes en una emisión más de su programa A Tiempo. Hasta la próxima. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Sportvisión.